Patricia, para dar un poco de contexto a quienes están escuchando, es bueno recordar que tu carrera comienza en la Juventud Peronista en los años 70, después continúa en la Renovación Peronista de Cafiero, también en la Alianza, y termina decantando en tu propio partido, Unión por la Libertad, que finalmente terminó uniéndose al PRO. ¿Cómo describirías tu trayectoria? ¿Cuál es el hilo conductor detrás de tus posicionamientos a lo largo del tiempo? Bueno, el primer hilo conductor yo creo que es haber verificado que la política tiene dos sentidos. El sentido de mejorar las condiciones de la sociedad en la que vivís y actuar siempre en un sentido de servicio público. Y a lo largo de mi vida política yo fui viendo, sobre todo en lo que era el peronismo, conductas que para mí eran incompatibles con estos dos objetivos. Por un lado, conductas de carácter político y por otro lado, conductas de carácter ético, que me hacían incompatible las ideas, las prácticas y las formas de acción con lo que yo consideraba que era valores intrínsecos a la vida pública, ¿no? Entonces, ver que podía haber corrupción, que se podían negociar leyes por plata, analizar que había un interés del dirigente muy por encima del interés de la gente, que había un modelo así muy corporativo en el sentido de endógeno, ¿no? De todo para adentro, de que lo importante era quién iba a cada cargo. Esa mezcla me llevó a alejarme, unido al mundo de las ideas, ¿no? Donde las ideas yo veía cada vez más que eran ideas que no iban compatibilizando con la mirada que yo iba analizando de lo que de lo que era la democracia, de lo que era la república, de cómo se construían sociedades cuyos ejes eran la ley y valores más profundos o distintos, más profundos, y que esos valores del respeto al Estado de Derecho, de la democracia, de la república, de la independencia de los poderes, eran bastante despreciados en el lugar político en el que yo había nacido, ¿no? Entonces eso me fue alejando ideológicamente, alejando en las prácticas donde la corrupción era moneda de cambio y alejando en lo que era la construcción de una lógica donde el único objetivo era el poder, ¿no? Y la sociedad quedaba como en un segundo plano. Claro. Hace unas semanas estuvo en este programa Domingo Cavallo, y él dijo en un momento de la conversación, hablando sobre su propia trayectoria, que la obra de su partido, Acción por la República, había sido continuada primero por Recrear con López Murphy y después te nombraba vos con tu partido Unión por la Libertad. Pero bueno, sí. La de ellos es una historia que obviamente está muy ligada a la del liberalismo. Entonces te quería preguntar, ¿cómo te ubicás vos en relación al liberalismo? Bueno, yo me siento muy cerca del liberalismo. Creo que en nuestro país hay que generar una especie de mezcla, porque nosotros enfrente tenemos al peronismo, que el peronismo puede tomar la forma del momento, ¿no? Como un camaleón. Entonces, sí, puede tomar la forma del momento. Entonces, si algunas veces parece más liberal y otras veces parece más de izquierda y otras veces parece más de centro, quizás lo que hay que entender es que eso hace que tu lugar siempre sea un lugar, te diría, más de centro que de ideologías puras, porque las ideologías puras
no te llevan a la posibilidad necesaria de cambios que tenés que hacer. Entonces yo me puedo sentir más cerca del liberalismo, pero para conducir la Argentina tenés que tener unas pizcas de, digamos, podés hablar de liberalismo político, podés hablar pero tenés que tener otras pizcas de otras, digamos, ideas que le den cierta heterodoxia para no quedarte en una minoría, ¿no? Si vos querés gobernar la Argentina, necesitas que tener un poco más de, como, sí, eso, de pizcas de otras ideas, ¿no? Sí. Digamos, siempre está un poco lo que uno puede pensar teóricamente y después del político en la acción, ¿no? Es decir, el político en la acción tiene que tener como más capacidad de ver por dónde le entra el problema, que lo que puede, siempre igual uno tiene una base, ¿no? No, claro. Vos decías recién que enfrente está el peronismo y yo me acordaba de un tuit de Macri hace unos días que reapareció públicamente en el que después de una reunión con Lilita Carrió dijo: coincidimos en la importancia de consolidar Juntos por el Cambio y ampliarlo a todos aquellos que comparten nuestros valores de libertad y trabajo para todos los argentinos. Entonces, en 2019 un poco se había visto algo de esto cuando Macri eligió como su compañero de fórmula a Pichetto, que es un peronista, pero que además hasta hacía no muchos años era kirchnerista. Y entonces, en relación precisamente a los liberales, ¿vos creés que hay lugar para el liberalismo en la oposición, ya sea en el PRO como partido o en Juntos por el Cambio como una coalición de partidos? Bueno, yo te diría que la base de Juntos por el Cambio, tanto en el radicalismo como en el PRO, dicho o no dicho, es de una gran cuota de liberalismo, ¿no? Y nosotros cuando decimos que creemos en la libertad, que creemos en la república, que creemos en una economía de iniciativa privada, que creemos en el desarrollo, en el mundo productivo, en la apertura al mundo, podemos decir que estamos enumerando una cantidad de valores. Eso ya está intrínseco. Si además hay otros sectores que están dentro de la franja, que están intentando sus propias experiencias, bueno, por supuesto, nosotros creemos que lo mejor sería una sola fuerza política porque el país hoy es bicoalicionista. Hay algunas fuerzas que están naciendo o que se están organizando. Bueno, la lógica es que esas fuerzas tengan un diálogo, sin duda. Denota tu academicismo el término bicoalicionista, no lo suelo escuchar mucho. Uh-huh. Y si en base a esos valores que nombrás, tuvieras que hacer una evaluación del gobierno de Macri, poniendo particular énfasis en las libertades tanto económicas como no económicas, ¿qué evaluación harías del periodo 2015-2019, tanto en tu gestión particular, en el Ministerio de Seguridad, como en el gobierno en general? Bueno, a ver, depende, ¿no? Depende porque, a ver, yo creo que nosotros hicimos una gran apertura al mundo, una gran apertura a nuevos mercados, que hicimos un pacto fiscal para bajar impuestos y tener una relación entre lo que las provincias hacen y el Estado que tienen. Buscamos bajar impuestos distorsivos que estaban en el pacto fiscal, y eso fue muy, muy interesante, pero bueno, creo que no hicimos algunos cambios que deberíamos de haber hecho en el primer tiempo, y eso nos generó una crisis en abril del 2018, donde ya ahí tuvimos que hacer, digamos, muchas cosas que no estaban en nuestro manual, ¿no? ¿Y cuáles son esos cambios?
que no hicieron? Bueno, haber hecho la reforma previsional más rápido, haber hecho una reforma laboral por lo menos, sabiendo que nosotros teníamos el Senado en contra de una reforma laboral para los sectores, todas las empresas pequeñas y medianas en la Argentina. Si se pudiera hacer una reforma laboral para todo el país, mucho mejor todavía, pero siempre tuvimos las limitaciones de un Congreso adverso, una mayor desconcentración de la población en la búsqueda de desarmar la lógica del conurbano, de las conurbanizaciones en las ciudades, muchas cosas que implicaban empezar a abrir como nuevos mundos productivos, hacer una reforma impositiva que simplificase los impuestos en nuestro país. Para eso a la vez teníamos que bajar un gasto público que nos dejaron de 7 puntos del producto, y eso era complicado porque también nos dejaron 1,5 puntos de subsidios nada más que a 4 empresas, más los subsidios que había en la electricidad. Así que bueno, eran todos temas que creo que la idea fue como hacerlos lento para llegar al 2017, pero bueno, lo importante no era el 2017, sino el 2019, ¿no? Claro. Y hay un aspecto de tu gestión sobre el que me gustaría hablarte porque hiciste mucho énfasis en él a lo largo de los años, que es el de la lucha contra el narcotráfico. Porque bueno, vos te expresaste varias veces en contra de la despenalización del consumo de drogas, argumentando que eso contribuía a que aumente la cantidad de adictos y de problemas de salud en la sociedad. Pero como liberal que soy, mi pregunta se cae de maduro, ¿no? Para tomar una decisión como la de oponerse a la despenalización del consumo de drogas, ¿no habría que tener en cuenta también a quién daña ese consumo de drogas? Digo, si uno reprime a alguien que se quiere fumar un porro después de un día largo, ¿eso no sería como sancionar un crimen sin víctima? En la Argentina el consumo personal está despenalizado. El problema es que en la Argentina el consumo de drogas, o no el consumo, sino la venta de drogas, se transforma en un espacio de lucha y de muerte. Entonces, yo siempre lo dije, yo estaría de acuerdo si la despenalización se hiciese en todos los países. Si tomásemos una decisión en alguno de los tantos organismos internacionales que tenemos y que pagamos entre todos para tomar decisiones, no para no tomar decisiones y que haya solo una burocracia. Entonces, si vos me decís que vas a despenalizar la droga en todo el mundo, yo te digo, adelante. Ahora, si no, me va a pasar lo que le pasó a Holanda, ¿no? Que tiene que ir retrocediendo sobre su decisión, porque al no tener una conducta similar de los países fronterizos, termina convirtiéndose en un problema, porque tiene el mayor número de bandas que vienen a instalarse, tiene problemas con Bélgica por el cruce de la frontera, ha ido cerrando los coffee shops por el nivel de impacto sobre el sistema de salud. Entonces, creo que son decisiones que no las puede tomar un solo país. Y un país que tiene pobreza y un país que tiene, como la Argentina, una situación de debilidad, no es una buena decisión. Podemos mirar lo que está pasando en Uruguay. Uruguay legalizó y en el mercado legal entraron solamente el 2% de los ciudadanos, porque es una droga de bajo THC, con bajo impacto, en lo que están acostumbrados los jóvenes a consumir, y la guerra por las drogas sigue en los barrios más populares y la muerte por el control de la droga sigue. Entonces, no parece ser una solución, y además tienen instalación de mucha gente de otros países que van y se instalan ahí pensando que tienen más libertad de la que pueden tener acá. Pasando a los grandes temas del momento,
el gran tema del momento es hoy la situación extraordinaria que vive el país por el coronavirus. Y si Juntos por el Cambio siguiera en el poder hoy, considerando tanto las diversas posturas ideológicas que tiene adentro, pero también la doble vara que existe en Argentina en términos de gobernabilidad cuando se compara con el peronismo, ¿cuál habría sido y cuál sería hoy, en tu opinión, el método que ustedes hubieran impulsado para abordar la pandemia? Bueno, nosotros dijimos del primer día que había un tiempo que había que preparar el sistema de salud y después había que ir haciendo una cuarentena dirigida e inteligente con mucho testeo y mucha trazabilidad. Eso lentamente y desparejamente comienza a hacerse cuando ya hace 3 meses que estamos en cuarentena, con lo cual se nos va derrumbando nuestra economía día a día de manera brutal. Ya ayer anunciaron que el 20% de los negocios no van a volver a abrir. Entonces, ese equilibrio que hubiera sido necesario no se está dando. Están hablando funcionarios de una cuarentena que puede durar hasta el 20 de septiembre o el 30 de septiembre. Imagínate lo que va a significar eso para el país. Entonces, acá ha habido poco equilibrio. El presidente estuvo demasiado basado en que la cuarentena le daba puntos en la gente. Y bueno, ahora es contradictorio porque la gente quiere terminar con la cuarentena, pero por otro lado hay un discurso del miedo, de que aumentan los casos, de que se van a saturar los hospitales, de que no se van a poder. Entonces esas dos cosas juegan contradictoriamente, ¿no? Por un lado sí, hay que abrir la economía porque no se puede seguir así, y por el otro lado se genera un miedo que tiene una cuota de irracionalidad y que entonces a la vez paraliza, ¿no? Vos decís abro pero paralizo a la vez. Entonces la Argentina va a salir muy mal de esta situación. Entró muy rápido a la cuarentena sin plan, sin tests, sin testeo. Hoy leía un reportaje que un epidemiólogo decía: cuesta mucho testear a toda la población. Bueno, está haciendo cálculos equivocados porque cuesta mucho más destruir todo el aparato productivo de un país. Claro. No creo que tenga comparación comprar, como hizo Alemania, que te testeaba en cada esquina, la cantidad de test necesarios, más ahora que no se están usando en todo el mundo porque con el calor y la venida del verano hay menos casos en Europa, aunque hay algunos problemas que vuelven a China y demás. Y entonces, bueno, lo que nosotros decimos es que acá hasta ahora el equilibrio no ha existido, si bien hay parte del país que está más abierto, pero las zonas más importantes y con más población están cerradas, y eso ya lleva 90 días. Es decir, y esto está destruyendo el ahorro y el capital de las familias. Y en el medio de esto el gobierno te expropia empresas o te quiere expropiar empresas y te mete decretos de necesidad de urgencia y te genera su plan de impunidad, es decir, que es como que quiere avanzar por otros medios, ¿no? Sí, te quería hablar también del otro gran tema de esta semana o de estos días, que es la expropiación de Vicentín, porque en los últimos días he visto algunos referentes kirchneristas justificar en posibles hechos de corrupción de la gestión anterior con Vicentín la expropiación de la empresa, y entonces no puedo evitar relacionar un argumento así con el DNU de extinción de dominio que firmó Macri en 2019, por el que los acusados por corrupción pueden ser despojados de sus bienes sin condena firme. Digo, más allá de que ese no haya sido exactamente el argumento que usó el presidente, propuestas como la extinción de dominio, que parten de buenas intenciones en el sentido de que buscan recuperar lo que es lo de la ciudadanía, ¿no pueden terminar volviéndose un boomerang en manos de gobiernos como este, tal que le abran la puerta a expropiaciones como la de Vicentín? Bueno, no tiene nada que ver una expropiación con una extinción de dominio.
una extinción de dominio es sobre una causa de un delito federal que tiene que ver con no cuestiones de corrupción, sino cuestiones de delitos federales como el narcotráfico. Y los países que han dado lucha contra el narcotráfico te plantean que es mucho más importante que secuestrar droga, ir sobre los bienes. Igual en la Argentina había una condición que era que si el Estado había fallado te devolvía en moneda presente el valor de lo que te había sacado por narcotráfico si no tenías condena. Con lo cual lo que hacía era impedir que vos tengas capital de trabajo o medios de trabajo para seguir con la actividad criminal. Pero ¿y entonces por qué se promocionaba la extinción de dominio en parte también como un ataque a la corrupción? Bueno, porque en definitiva, digamos, hubo un intento de también poner la corrupción, pero a mí me parecía que eso era es distinto. ¿Por qué para mí? Yo nunca estuve muy de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el caso del narcotráfico, el capital de trabajo y los bienes son la reproducción, son como, bueno, los medios de producción y ese medio de producción es lo que te permite la reproducción de tu negocio ilegal, ¿sí? En el caso de la corrupción, el hecho de, ya existe en la legislación argentina la posibilidad del decomiso anticipado. ¿Y por qué es distinto? Porque en la corrupción el hecho de quedarte con los bienes es un fin, no es el medio. Vos no robás Claro. para robar más. Robás porque sos un corrupto, porque no te importa la plata de la gente, porque no valorás el impuesto que pone la sociedad y porque tenés un modelo ético como el que tenés. Pero son distintos. Entonces, yo creo que la extinción de dominio, desde mi punto de vista, siempre tuvo más que ver con el narcotráfico, y creo que cuando se mezcló con la corrupción se generó ahí una discusión que terminó no yendo ni para un lado ni para el otro, se trabó. Me parece porque, digamos, en la corrupción el decomiso anticipado de los bienes alcanzaba. En el caso del narcotráfico, el problema del decomiso anticipado de los bienes es que esos bienes, y en todos los casos en Argentina, ¿no?, se destruían y quedaban, no se podían rematar, no se podía devolver el dinero, no se podía lograr absolutamente nada, ¿no? Entonces era como cortarle su capital sus medios de producción y su capital de trabajo. Una última pregunta de cara al futuro. Así como están las cosas hoy, ¿vos crees que el gobierno se está radicalizando? ¿El país va hacia el chavismo? Yo creo que el gobierno, digamos, desde el primer día tomó superpoderes, luego vino la pandemia, parecía que había un tiempo de diálogo, pero yo creo que el gobierno aprendió de su anterior gestión que hay 3 o 4 elementos que son básicos para su modelo de sociedad y para tener el poder bien agarrado, que es el manejo de la justicia, el manejo de los medios de comunicación y el manejo de sectores estratégicos de la producción. Creo que es lo que quieren hacer, pero creo que acá hay una sociedad que junto con nosotros, con Juntos por el Cambio, que es la oposición más potente que tenemos en nuestro país, por supuesto siempre acompañado por otros y por la sociedad, le vamos a poner resistencia a eso. Bueno, muchas gracias, Patricia, por esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. I am
am officially running for President of the United States. America will never be a socialist country. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me.